Nosotros vamos a presentar la filosofía medieval con el texto de Tomás Aquino y la escolástica de Martínez Lorca. En el grupo somos eh, cinco: Río Florencia, Fiorella Cáceres, Ezequiel Reyes, Mati Soto y Parra Facundo. El profesor a cargo de la materia de filosofía es Fernández Ruiz Francisco. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito sobre Tomás de Aquino, ¿sí? La vida y el contexto histórico. Aquino nació en el año 1225, en el siglo XIII, fue alumno y discípulo de Alberto Magno, ¿sí? En Colonia, cuando él estudiaba allí. Murió en el año 1274, camino al segundo concilio de Lyon en Francia. Dedicó su vida a la teología, a la filosofía y a ser fraile. Fraile en una orden de los dominicos, ¿sí? En contra de lo que pensaba su familia y de lo que quería su familia, ¿no? Ellos eran nobles italianos y preferían que él ocupase un cargo, digamos, de alto nivel, en alto rango, en lo que eran los monasterios, el monasterio benedictino precisamente. Le habían ofrecido 2 veces el cargo de abad y él rechazó para dedicar su vida a ser fraile. Fue profesor en la Universidad de París y dedicó, digamos, gran parte de su trabajo a lo que era el pensamiento o a pulir el pensamiento aristotélico, ¿sí? Él intentó unir la fe cristiana con la razón filosófica a través del método de la lógica aristotélica, ¿sí? Podemos agregar que dos de sus obras muy importantes fueron la Summa Theology y la Summa Contra Gentiles, ¿sí? Donde más adelante vamos a desarrollar sobre las 5 vías. Él, digamos, estuvo en el auge de las universidades, como fueron la Universidad de París, la Universidad de Oxford y la Universidad de Bolonia. ¿Por qué decimos auge? Porque hubo mucha influencia en los textos árabes y judíos. Tras sus transcripciones, ¿no? Gracias al grupo de traductores de Toledo, se descubrieron muy buenas obras de Averroe, de Maimónides y Avicena, ¿no es cierto? Donde la escolástica buscó, digamos, racionalizar esto de la fe cristiana, integrándola a la razón, y así, bueno, con la revelación y el establecimiento del sistema para el estudio escolástico, ¿no? Que, bueno, ahora vamos a seguir desarrollando a lo largo de esta presentación. Yo voy a hablar de Tomás de Aquino, que es un pensador medieval que tuvo una influencia enorme en la filosofía y la teología. Su obra más importante es la de Suma Teología. Él buscaba organizar todo el conocimiento cristiano utilizando un método escolástico, que básicamente consiste en plantear la cuestión, analizar ejercicios y dar respuestas argumentadas, o sea, no simplemente afirmar algo, sino construir un razonamiento lógico. Bueno, Santo Tomás de Aquino desarrolló 5 vías para probar racionalmente la existencia de Dios. Estos argumentos se basan en la observación del mundo y el razonamiento lógico. Bueno, una de las vías es la vía del movimiento, que todo lo que se mueve ha sido movido por algo, y si seguimos ese razonamiento, debe existir un primer motor que inició el movimiento y ese motor es Dios. El segundo es el de la vía de causa eficiente. Nada puede ser causa de sí mismo, debe existir una primera causa que origine todas las demás sin depender de otra, y esa causa es Dios. La tercera es la vía de contingencia y necesidad. Todos los seres son contingentes, es decir, pueden o no existir. Para que el universo exista, debe haber un ser necesario que exista por sí mismo, y ese ser es Dios. Eh, la cuarta vía es la de los grados de perfección. Existen distintos grados de perfección en los seres. Si hay una escala de perfección, debe existir un ser perfectísimo, eh, fuente de toda perfección, y ese ser es Dios. La quinta vía es la del orden del mundo. La naturaleza tiene un orden y una finalidad en sus procesos. Este orden indica que hay una inteligencia superior que lo ha dispuesto, y esa inteligencia es Dios. Aquí no creía que estos argumentos desbordaban racionalmente la existencia de Dios sin depender exclusivamente de la fe. La razón y la fe. Que para algunos filósofos era fundamental tener razón y para otros era fundamental tener fe. Era como que había una discusión. Pero para Tomás Aquino las dos partes se podían complementar porque ya que tenían un Dios y una creencia. Después para la filosofía medieval era fundamental el Dios, o sea, creía mucho en Dios, tanto en la iglesia, se tomaba la palabra de Dios. Y después para algunos filósofos no creían en esa parte, entonces lo que hacían era buscar que Dios no existía o que existía, tenían esa duda, entonces se pusieron a investigar, o en los métodos que tenían en esa época, ¿no? Se pusieron a investigar a ver si encontraban objetos o algo escrito como que sí, Dios era verdadero.
Y después para Tomás de Aquino tenía dos razones: razón de la fe y razón de la medieval. Legado e influencia de Aquino. Aunque las ideas de Aquino fueron muy influyentes, filósofos posteriores cuestionaron la validez de sus pruebas, como por ejemplo Kant decía que las pruebas de Aquino no podían comprobar la existencia de Dios, ya que se basaban en pensamientos empíricos y no eran de razón pura. Así también Nietzsche cuestionó el conocimiento de Dios como el fundamento del conocimiento, y decía que la moral religiosa carecía de relevancia filosófica. Estos filósofos marcaron el paso hacia la filosofía moderna, y estos pensamientos tomistas fueron adoptados por la religión como doctrina principal o fundamental. Así también, estos pensamientos tomistas sirvieron como base para preparación filosófica del clero. Las ideas tomistas fueron evolucionando a lo largo del tiempo. No solamente quedó ahí en filosofía, ni en política, sino que también llegó hasta la educación. Esto me sirve a mí como experiencia para aprender a lo largo del tiempo cómo fueron evolucionando sus pensamientos y sus ideas. La conclusión de Tomás de Aquino es que la fe y la razón se complementan en la búsqueda de la verdad. La razón del humano llega a conocer a Dios y entender la verdad. Pero la fe es necesaria comprender plenamente la naturaleza divina y los misterios de la fe. En la actualidad se sigue estudiando los conocimientos de Tomás, no solamente en seminarios, sino también en facultades de la filosofía. Como por ejemplo síntesis entre metafísica, ética, teología y astrología. Tomás de Aquino quiso explicar la existencia de Dios con 5 vías, pero su validez todavía sigue siendo debatida.